Ya se encontrará nuestro, bueno, a ver, Espinosa, Sayuri, la anoto. Y García Villegas, Sharon, ya están. Muy bien. Ávila José ya se encuentra con nosotros. Si está, me contesta, por favor. Va entrando en este momento. Avilés, Diego. Ya te vi. Gracias, Diego. Ya te vi. Sí, gracias, profesora. Escobar, Fernanda. No la veo, pero si está, me contesta, por favor, Escobar, Fernanda. Bueno, a lo mejor ahorita se incorpora. Maestra, perdón, ¿ya me pasó? Ya. Yo soy Marco Hernández. Sí, Marco, ya. Si no los presidente nombro... Sí. Bautista Diana. Ok, excelente. Sí, maestra. Gracias, Marco. Bautista Diana. No, pero estamos todavía en tiempo. Si se incorporan ahorita. Mendiola Josué. No lo veo. A lo mejor ya no, de todos los demás ya les registré asistencia. Entonces me espero hasta las 12:05, si no tienen inconveniente, para que los compañeros se puedan incorporar y les tome la asistencia y ya empezamos. Dijo que a los que estamos ya nos tomó asistencia, ¿verdad? Sí, ya nada más. ¿Quién no escuché mi nombre? Sí, Morales Diana, sí, ya te tengo registrada tu asistencia. Sí, es que Sayuri Espinosa. ¿Espinosa Sayuri? Sí. Sí, cuando te diga... ¿Gabriela Méndez, la profesora? Méndez, Gabriela, sí, Gaby, ya está tu asistencia, nada más me queda... ¿Gabriela Méndez ya, profesora? Sí, ya está tu asistencia, solamente me falta Mendiola Josué, Escobar Fernanda y Bautista Diana, pero si están, me contestan y ya, todos los demás ya tienen asistencia. Bueno, si quieren, bueno, vamos a empezar. Yo les pedí de favor a ustedes que revisaran las diapositivas que estuvimos viendo. Yo ahorita voy a hacer una pasarela sobre las mismas. Si hay alguna duda, por favor, externenla para que podamos ir avanzando en la claridad de los temas y que esto sea de utilidad para ustedes. Bueno, primero... yo les agradezco que estén aquí, me da gusto verlos, me da gusto que tengamos la oportunidad de un encuentro más y yo quiero ofrecerles una disculpa porque cometí el error usualmente mando la información al WhatsApp, lo pongo en la plataforma y lo asigno en tareas. Entonces, el día jueves yo andaba en la ciudad de Toluca, tuve varias diligencias y la verdad me fui muy temprano y llegué muy noche, por eso no podía entrar a revisar esto porque lo que estaba haciendo me requería en cierto lugar. Les ofrezco una disculpa porque cometí el error de no ponerlo en los tres lados. Yo puse toda la información cuando ustedes abren Classroom y dice Antropología Filosófica abajo, y lo puse ahí porque ahí puse todas las actividades del primer parcial.
y lo puse ahí porque erróneamente pensé que iban a ubicarlo ahí. No les avisé tal cual. En lo futuro, yo les pido su apoyo, su comprensión. Les agradezco a quienes ese día me preguntaron. Al final les marqué como a 3 para explicarles esto. Le agradezco a la persona que me tomó la llamada. Entonces, pero en lo siguiente lo pondré lo pondré en la asignación de tareas y sin problema lo mando al grupo de WhatsApp. Y si todo eso ocasiona alguna dificultad, muchachos, yo sé que están trabajando, me lo están demostrando en sus trabajos, me lo están demostrando en la clase, y de mi parte jamás va a haber ningún inconveniente para que ustedes puedan entregar las actividades. Revisé lo que me entregaron en la mañana, de hecho todos me lo entregaron. En algunos aparece hecho tarde, no hay ningún problema, y yo de mi parte les comento, lo voy a hacer así, y siéntanse con la confianza que cuando no lo encuentren en el grupo, probablemente me tarde, muchachos, es que tengo otros trabajos y sé que eso no es un asunto de que ustedes tengan, pero si me tardo es por eso. Entonces, ya después platiqué con una de sus compañeras y le dije, mira, aquí está, porque sí me preocupaba, porque yo lo subí el sábado 20 de febrero subí las actividades. Entonces no lo puse en tareas porque ahí puse el video de esa clase y puse las diapositivas de esa clase, pero sin problema yo lo subiré en WhatsApp, en la plataforma en tareas y en la publicación principal, pero solamente porque va a haber una planeación del tercer parcial. Entonces les ofrezco una disculpa por el estrés que esto les pudo haber causado, pero siempre va a haber una respuesta, muchachos. Somos seres humanos y a mí mucha gente me comprende cuando tengo alguna falla, porque no fue hecha de manera con dolo, fue inconsciente. Entonces, como pasó sábado, domingo, lunes, martes, pues yo asumí que todo estaba bien, hasta el jueves que se empiezan a comunicar conmigo en el grupo, y bueno, se atendió, y sí quería comentarles esa parte, ¿no? Va a ser un gusto revisar sus tareas, sus actividades para la próxima semana. Y yo dije, bueno, si alguien no entregó, sin problema, ¿no? Yo lo aplazo y que se entregue, pero les agradezco que lo hicieron todo, de hecho todos lo entregaron. Quienes aparecen como no entregados son personas que se dieron de baja, que nunca entraron al grupo, pero 22 personas lo entregaron y empecé a revisar, se cumplió con el objetivo hasta ahí, ya me toca a mí hacer la retroalimentación. Entonces, les ofrezco una disculpa y les pido que en los sucesivos, sin problema, lo voy a subir a esos 3 lados y sin problema estaré escuchándolo. Si no es de inmediato, es por mis ocupaciones, muchachos, porque sí tuve varias cosas ese día y andaba allá, ¿no? Entonces, fue esa la situación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo, maestra. Buenos días. Maestra, ahí tienen un grupo en cuestión de esta materia o algo así, porque digo, yo en lo personal no sabía hasta anoche una compañera que me hizo favor de comentarme, y yo le había mandado mensaje en Classroom, pero no había tenido respuesta de usted. Entonces no sé si se comunica con alguien por medio de un grupo, o en el grupo que no esté, o no sé cómo lo estén manejando. Yasmina Arlet, no he revisado, en Classroom hay un comentario de una persona, la verdad no sé si sea usted, cuando me pide en la principal de la materia que si ya inicio la sesión, pero por la falla y el problema que yo tuve el 6 de febrero, pero ya en los trabajos abrí algunos, nada más vi mi listado, dije, no, pues sí los entregaron, porque de hecho ese jueves dije yo, sin problema, reviso. Nada más que el jueves a donde yo llego no tengo acceso a mi correo porque mi internet es muy malo. Entonces, no lo revisé, y cuando ven que quedó a las 3 de la tarde, entonces yo cuando planeo eso dije, bueno, en el resto de la tarde del jueves y parte del viernes, porque yo suelo tener clases hasta las 3 de la tarde desde las 7 de la mañana, pero me salió este asunto de tener que ir a Toluca.
y la verdad eso me atrasó y me movió muchas cosas. Pues una doble disculpa, si usted me mandó un comentario en Classroom, yo lo tendré que ver en cuanto lo revise y ahí le contestaré además. Entonces sí le llamé porque sabe que a mí me preocupó mucho, porque dije, sí lo subí, a todos mis grupos les subí así, y yo quería tener un café internet y mi computadora, pero en mi teléfono no puedo ahorita por unos detalles que tengo. Entonces lo que se me ocurrió fue llamarle a algunos que están en el grupo para poderles explicar. No tuve la suerte, de hecho alguien porque le llamé como a 5, alguien me devolvió la llamada y le dijo, oiga, mire, está así, por favor, no me acuerdo, que me disculpe esa persona si no me acuerdo de su nombre. Le digo, mire, es que está así, bájele, y ya me dijo, sí. Entonces sí me preocupaba esa parte. De hecho, yo le pedí de favor que en el grupo pusiera que sí, cosas así, para que todos supieran, pero admito que fue un error mío no haberlo subido en los 3 lados, o acláralo, pero lo podemos atender sin mayor problema para que podamos estar conviviendo, pues de manera, ustedes tranquila, ya les dije, si hay alguna falla, solamente coméntenmelo. Y yo voy a estar, porque también soy alumna, de hecho yo ahorita estoy tomando un diplomado, o sea, usualmente casi siempre soy alumna, entonces sé de los inconvenientes que nosotros tenemos, ¿no? Yo tenía para entregar muchas actividades el 26 de febrero, las entregué desde el 24 porque yo sabía que el 26 yo no iba a poder y menos el 25. Entonces, pues me pongo a sus órdenes como desde el primer día, y en el grupo, o si alguien por asuntos de privacidad no quiere comentar algo y quiere que solo sea una plática, pues yo con gusto también los atiendo, ya sea en el Classroom o ya sea en el grupo de WhatsApp, con todo el respeto y mi responsabilidad como académica frente a esta materia de antropología de la educación. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues nada más un favor, si tienen el grupo de antropología, me podrán agregar, porque yo no estoy en ese grupo, nada más para saber, por favor. Sí, por favor, perdón, compañerita. Bueno, por eso me saqué de onda que dijiste, porque dije, híjoles, creo que no me supe explicar porque a mí le regresé la llamada, el audio y las fotos de dónde se encontraba el documento. Entonces esa es la situación, que no está la compañera Yasmín. No sé quién haya quedado del grupo. Sí, yo le pido de favor y sé que lo va a hacer Diana Yasmín, que incorpore a nuestra compañera, y si hay algún otro... Ya la agregué. Muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias. Ya la acabo de agregar en el grupo. A mí también me podrían agregar, por favor. Gracias, ¿Quién eres? Bautista López. A ver, ¿me pasas tu número para agregarte, por favor? Sí, te lo mando al chat. Sí, por favor. Bueno, pues les agradezco que externen esto y siempre les voy a pedir su comprensión. Soy ser humano, muchachos, y en verdad que tengo muchos errores y muchas fallas que corregir, y eso me queda claro, pero la disposición y la razón de estar aquí siempre va a estar en la mejor disposición. Y pues discúlpeme, tengo la fortuna de trabajar en otros lugares, y sí hay ciertos días que yo destino para mis grupos, por ejemplo los sábados después de las 12 solamente para todo lo de Huehuetoca, o sea, así como ustedes seguramente lo están haciendo, pero la disposición siempre va a estar. Y nada más ustedes me informan y con gusto lo corregimos, ¿no? No pasa nada, lo importante es que se estén logrando los objetivos de aprendizaje y que ustedes se lleven cosas importantes para su formación profesional. Eso siempre lo vamos a ponderar, y si hay cosas que se salen de nuestras manos, al menos de mí, lo corregimos sin problema, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ir avanzando, no llevo prisa, de hecho me gusta ser una mujer muy tolerante. Ahorita vamos a ver una lámina interesante. Creo que el ser humano, ante tantas adversidades que nos da la vida en todos los terrenos, algo con lo que le va mejor en la vida es tener fuertes procesos de adaptación y de integración, y sobre todo ser solidario. Entonces, yo en estos más de 25 años dedicada nada más a hacer, bueno, sí hubo 3 años de mi vida donde estuve en medio superior, he comprendido eso. Entonces yo me adapto, yo me integro, ¿no? Porque esas cosas que a veces salen de las manos, y bueno, todo lo que pasa en la educación no es la excepción. Ahorita con este asunto de la pandemia,
como que a veces caemos más en psicosis, a mí me pasa, la desesperación. Yo le decía hace tiempo a unos pares, a mí me preocupa más que se me vaya, que alguien tire un poste de luz y que no tenga internet, que a lo mejor si ya desayuné, ¿no? Me importa más, y mis alumnos les importa más que no se acaben sus datos o que el celular, la batería le funcione, más de lo que pueda aprender o su maestro o maestra que va a ver, ¿no? Entonces, son cosas que se van presentando. De veras que otra vida fuera si estuviéramos en presencial, pero bueno, tampoco somos seres humanos y tenemos la capacidad de comprendernos y de avanzar, ¿no? Porque al final del día somos un grupo, somos una universidad y pues estamos en la disposición de lograr esto. En lo que abre mi imagen, ¿ya la ven? No, bueno, entonces déjenme ver. Muchachos, muchachas, de lo que revisaron, ¿tienen alguna duda en lo que yo presento? ¿Habrá algo que les llamó la atención o alguna duda en especial sobre los temas? El tema que sea, yo ahorita voy a abrir donde nos quedamos la otra vez y que fue este asunto de la naturaleza, la cultura y la cultura en el ser humano, de la parte biológica del ser humano. Pero ustedes a lo mejor tuvieron el tiempo y revisaron esas diapositivas. Y si hay alguna duda, a mí me gustaría poder compartir una respuesta, no va a ser absoluta. Entonces, si es eso, como ahorita estoy viendo la diapositiva, me dicen y yo me detengo, me regreso. La sesión pasada nos quedamos en la página 10 y ahí hablábamos de cómo ahora los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las personas ya no solo tienen una explicación social, de que bueno, yo aprendo mucho porque tengo un buen maestro, yo aprendo mucho porque tengo un plan de internet X, yo aprendo mucho porque mi computador es Pentium tanto, sino que la biología viene y dice, no, resulta que eso es cierto, pero también es cierto que mucho del aprendizaje de la persona depende de su naturaleza humana, depende de esta cuestión biológica. Y aquí nosotros tenemos algo que dice la educación como proceso adaptativo, y aquí Demore señala que la educación no es otra cosa que un proceso orientado a conseguir la adaptación del hombre, en tanto que ser biológico única y exclusivamente. Obviamente, en esta lámina nos comenta que el ser humano tiene la capacidad, sí, de responder a esta parte biológica, pero también es una persona capaz de comprender, de entender las situaciones y adaptarse. O sea, yo creo que, y eso lo estudia mucho la sociología y la antropología. Recuerden que la antropología de la educación estudia al educando, al educador en todas sus dimensiones, como director, como profesor, como administrativo, como intendente, como estudiante, en todas. Y todos podríamos ser objeto de estudio. El propio material didáctico que se utiliza, la planeación, los exámenes, todo. Entonces, en esta lámina nos dice que la postura de ellos es que el ser humano tiene fuertes procesos de adaptación. Entonces yo creo que eso difícilmente alguien de nosotros lo podría negar porque pues es justamente lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, ¿no? El estar adaptando a las nuevas formas de recibir o de colaborar en un aprendizaje. Y aquí nosotros tenemos, dice, con gran frecuencia se confunde adaptación con sumisión. ¿Sí? Y bueno, ahí hay mucho de razón. Cuando yo les digo, miren muchachos, vamos a platicarlo, sin problema lo resolvemos, hay falta de comunicación y el que ustedes acepten no es porque, bueno, es la maestra y le tengo que decir que sí, no, para mí eso no funciona. Más bien se trata de dar los argumentos a partir de los cuales todos estemos de acuerdo y lleguemos a un consenso para bien de todos. Entonces, por eso en esta lámina, en esa explicación de la naturaleza humana, en esa explicación de la biología humana, se señala esa parte, ¿no? Aquí nosotros tenemos otra cosa, dice, así pues, Nassib dice, la combinación de los datos de la biología con el interés y el enfoque pedagógico es lo que produce la biología pedagógica. De esto comentábamos la sesión pasada, no podemos sojuzgar. Digamos, ahorita se dio algo muy interesante, ¿no?
descubrimos, o las compañeras tuvieron a bien externar, que una de las cosas es que algunos no estaban incorporados en el grupo, ¿no? La razón ahorita ya no es interesante, lo importante es que ya lo solucionamos, que ya las compañeras están agregadas al grupo, ¿no? Y entonces eso va a hacer que esto pueda avanzar. En ese sentido, en esta unidad de aprendizaje, materia que es antropología de la educación, donde dice que el alumno va a describir y comprender los conceptos y todo lo que abarca la antropología de la educación, nos damos cuenta aquí que entonces sí hay a raíz de estos preceptos, hay una comunión en aceptar que la parte biológica sí influye para que una persona tenga ciertos niveles de desempeño y ciertos niveles de rendimiento académico, ¿no? Sin embargo, en esta lámina me pareció interesante que se señala los límites en este caso, de la biología, de la educación, y aquí se señala, dice, no se encarga de crear normas pedagógicas, no es competencia de la biología de la educación el establecimiento de unas y otras finalidades. Por lo siguiente, muchachos, miren, creo que el ejemplo ahorita en el momento que estamos viviendo es muy complicado no acudir a él, ¿no? Por ejemplo, no sé, Ana María dice, bueno, la actividad, por favor, se sube tal día a las 3 de la tarde. Ajá. Pero ese es un fin por cubrir ciertas condiciones para revisar y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que ahorita ante estas adversidades, pues uno no sabe, ¿no? O sea, de repente en esa colonia, bueno, nos ha pasado en estos días que a Telmex se le cae el sistema. ¿Y ahí cómo le hacemos? O sea, ahí es donde aparece esta parte. O sea, no es que ese alumno o esa alumna, ese estudiante o ese estudiante no tengan el potencial para sus actividades, para aprender, sino que desgraciadamente, muchachos, en este momento de nuestra vida, el tener energía eléctrica, el tener una conexión de internet segura, el tener un equipo de cómputo o un dispositivo ad hoc a esto, nos facilita el aprendizaje o nos facilita cumplir. Si yo hubiera tenido un teléfono excelente en mis manos el jueves, yo desde ese momento lo resuelvo. Pero mi dispositivo móvil ahorita tenía algunas carencias. Entonces, entramos en esa situación, bueno, ¿y ahora cómo lo resuelvo? ¿A quién le hablo? ¿A quién le digo? Y empiezas a tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí por eso se dice que no puede haber reglas tan estrictas de todo esto, sino que, porque si hay reglas tan estrictas, entonces las finalidades de la educación no se cumplen, ¿sí? Entonces, yo recuerdo cuando una de sus compañeras me dijo, y la verdad, mucha razón, dice, maestra, es que no se trata de cantidad, no hay que irnos despacito, pero hay que aprender. Y dije, tiene razón porque lo importante es que vayamos avanzando y que en esta materia que se llama antropología de la educación, usted tenga las herramientas para que cuando tenga la necesidad de analizar un fenómeno, vea que hay una serie de cosas que condicionan o están coadyuvando a que muchos problemas que hay en la educación, porque nos interesa lo que es problema, lo que no es problema, ¿para qué? Eso está funcionando, está avanzando, pero lo que sí es problema, eso sí es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este material, pues, cumple su precepto. Ahora entremos un poco a esto de la naturaleza humana, que de algún modo lo hemos estado viendo, y bueno, ahí hay una serie de teorías, esta es la evolucionista, y ustedes ya han leído sobre esa, y ahí hay un ejemplo de las jirafas, ¿no? Pero resulta que desde la antropología filosófica el ser humano también ha ido evolucionando. Por ejemplo, cuando ustedes o su servidora iba en primaria, pues cuando llega a secundaria, cuando llega a medio superior, cuando llega a superior, sí vamos modificando muchas de nuestras conductas y hábitos de estudio, que la mayoría los va perfeccionando. Entonces, la teoría evolucionista dice, el ser humano por su propia naturaleza va creciendo, va desarrollándose. Es rarísimo el que se queda en stand-by.
Entonces, eso mismo pasa en la educación. ¿Por qué ustedes están en esta licenciatura de Ciencias de la Educación? Porque quieren seguir evolucionando como estudiantes y eso obviamente va a tener un efecto en su vida personal y en su vida familiar y por supuesto en su vida profesional. Entonces, en este programa que me pide hablar de la naturaleza del ser humano, el ser humano por naturaleza, porque hay excepciones, eso sí, tiende a buscar estar mejor, tiende a evolucionar. Bueno, si el cuatrimestre pasado tomé mis clases con un dispositivo móvil, pues ahora voy a ver cómo le hago para poder tener un equipo de cómputo porque me permite, pero tenemos, esa evolución, esa necesidad de mejorar, esa necesidad de ir superando nuestros errores, pues tiende a eso, ¿no? Por eso yo les dije, discúlpenme, lo voy a hacer de esos 3 niveles y voy a buscar que constatarme de que la información está ahí, porque evidentemente no me interesa que por una equivocación mía ustedes entren en un rato de estrés, porque no vienen a una universidad para eso, ¿sí? Entonces, fortaleceremos los mecanismos de comunicación sobre todo, ¿no? Y eso es parte que nos va a hacer sentir mejor a todos. Entonces, esa es una explicación de la naturaleza humana. Hay otra que seguramente ustedes han escuchado, la teoría de Darwin, en donde él parte de muchas situaciones y dice cosas de repente medio agresivas, ¿no? Por ejemplo, dice que el ser humano siempre lucha por su supervivencia, pero que en esa lucha nos damos cuenta que los que logran llegar más lejos o los que logran tener más cosas, pues son los mejor capacitados según esta situación. Pero además dice que el ser humano, por sus propias inquietudes, por sus propios intereses, y aquí dice que de manera mecánica se va adaptando, ¿no? Y aquí habla de la teoría sintética de la evolución y que esta teoría sintética fue la evolución. Entonces, aquí en la parte final, si ustedes se dan cuenta con Mendel, él habla de una herencia genética. Él, como lo vimos en el anterior apartado, él dice que los seres humanos también funcionan, y vamos a enfocarlo a la razón de ser de su carrera, que el ser humano también va, por herencia va haciendo eso. Por ejemplo, yo les digo, bueno, si tu mamá o tu papá, porque en grupos como estos de los sabatinos, uno se encuentra con cosas sorprendentes, ¿no? La estudiante o el estudiante que ya es papá o ella es mamá, y además de llevar una familia, trabajan, y además de trabajar, están estudiando. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los hijos? Si mi mamá, que ya era casada, que tenía que atender un esposo, que tenía que atender una casa, una familia, y además trabajaba, estudió una licenciatura, pues yo, que nada más me dedico a estudiar, pues mínimo tengo que hacer la maestría, ¿no? Entonces, aquí se refiere, yo pongo como ejemplo eso, cuando dice que por una cuestión de herencia. Otro ejemplo es que a lo mejor ustedes tienen esa venia y dicen, bueno, es que en la familia casi todos somos docentes, unos en primaria, otros en secundaria, otros en preescolar. Entonces, a mí me gusta, entonces yo también voy a ser como mi abuelita, mi mamá o mi hermano, porque además nos gusta, no vamos a agarrar la docencia como un salvavidas porque no encuentro trabajo, sino voy a tomar la docencia porque tengo vocación para eso, me gusta. Entonces, en ese tenor estaría explicándose esta parte. Hasta ahorita, ¿algún comentario? Todo este material ya está ahí en Classroom, ¿sí? Vamos a ver esto de la hominización. Son términos que aparecen dentro de estas explicaciones. Y bueno, ustedes aquí están viendo que uno de los que habla de eso es Darwin, y trata de explicar o siempre buscó explicar el origen del ser humano. Y él señala que el origen del ser humano procede de diferentes especies biológicas y llama como hominización a los procesos de modificaciones anatómicas, fisiológicas que se transmiten genéticamente. Muchachos, en un examen yo no les voy a preguntar cosas así. O sea, los exámenes los canalizo al contenido del programa
Y bueno, a mí siento que les sirve más a ustedes decir cómo la biología determina la enseñanza y el aprendizaje en una persona, y cómo la propia naturaleza del ser humano, por su carácter, por su cultura, por el lugar donde vive, por sus aspiraciones, también eso determina cómo aprende y cómo enseña cada uno de ustedes. Eso para mí es lo más importante. Sí es mi interés ahorita que tengan esta terminología, pero vaya, no tendría para mí ningún sentido que se aprendieran de memoria, que es en este caso la hominización, sino más bien lo que me interesaría que ustedes ubicaran esto, ¿no? Porque esto explica muchos problemas o muchos obstáculos que a veces tienen nuestros alumnos para poder tener un aprendizaje amplio y bueno, un aprendizaje al 100%, como dicen algunos, ¿sí? Entonces yo quisiera que se quedaran con esa idea, y vámonos a otra. Este es otro concepto sobre la humanización. Perdón, pero aquí mi máquina de repente no me obedece y se me va. Y es que, bueno, aquí está. ¿Qué es la humanización? Dice que, como ustedes están leyendo, es un proceso que describe los cambios de conducta en los individuos. Y estos cambios se adquieren por ensayos y errores, y otros se transmiten por imitación. Por muchas ocasiones hemos estado comentando, porque ese es el gran centro de todo esto, cómo explicar a un estudiante a la luz de la antropología de la educación. Y justo esta lámina también nos ayuda a eso, y dice, bueno, tienes que tener presente que si vas a hablar de cómo aprende Ana María y cómo aprende Rosa, pues tienes que tomar en cuenta varias situaciones, ¿no? Una, y ustedes recordarán, ahorita a ver si alguien quiere trasladarse al pasado, ¿cómo aprendieron ustedes a leer? O cómo, si alguien de ustedes conduce un auto, ¿cómo aprendieron a conducir un auto? Yo no pude aprender por imitación, y admiro a los que nada más por ver aprenden. Yo no lo pude lograr, a mí me tuvieron que enseñar. Pero también ustedes recordarán ahorita, bueno, ¿cómo aprendí yo a leer? ¿En qué momento aprendí yo a leer? Entonces, esa parte es la que aquí dice, bueno, las personas adquieren conductas, ¿sí?, por ensayos y errores, y otras veces se transmiten por imitación. Entonces, muchachos, aunque han pasado 50 años, ustedes saben que la imitación ha sido uno de los métodos para que alguien aprenda por muchísimos años, y aún en estos tiempos eso no ha dejado de ser, ¿no? Es uno de los métodos. Entonces, hay personas que su propia naturaleza humana les permite aprender por imitación. Hay otras que necesitamos refuerzos de diferente tipo. ¿Quiere decir que uno está mal y otro está bien? No, los dos están bien, solo que los mecanismos para lograr el aprendizaje son distintos. A unos se nos facilita, a otros se nos complica, y así sucesivamente. Entonces, ahorita que el interés es explicar esa parte del ser humano, pues nosotros nos encontramos con cuestiones de ese nivel. ¿Algún comentario? Vamos a entrar ahorita con esta parte, muchachos, más de la cultura. Si ustedes ven una imagen, son muy ejemplares. Y aquí dice que nos comenta el material que la naturaleza proporciona a cada especie biológica el equipamiento necesario para adaptarse a donde vive. Entonces, y aquí yo comparto con ustedes que la cultura es la respuesta adaptativa propia de los seres humanos, que permite encajar en el entorno donde vamos a vivir. Por ejemplo, yo le agradezco mucho a nuestra compañera Arlet, que ella haya tenido la iniciativa de decir, ¿a poco hay un grupo? Yo no estoy, por favor, quiero que me integren. Yo creo que eso es un gran signo de convivencia y de adaptación a todo el grupo. Entonces, el ser humano es capaz de eso, muchachos. El ser humano es capaz de crecer a partir de aceptar sus errores y sus aciertos, aunque suene romántico, pero así es el ser humano, por eso es capaz de llegar a donde quiera. Pero hay algo aquí interesante, que es el asunto de la cultura.
Hace 50 años era menos visto esto en algunos lugares, el asunto de que, bueno, todos los del barrio de Santiago nos conocemos. Voy a poner ejemplos, Sharon pues, es de la familia de los García. Todos los García están de aquel lado. A lo mejor nuestra compañera Adriana de la familia y así, pero después vinieron muchos problemas en la sociedad y empezamos a tener la llegada de diferente gente de diferentes lugares y ha habido algo que se llama transculturación. Entonces ellos vienen con otras ideas en términos de cultura, nosotros tenemos otra y ha habido una especie de mezcla. ¿Hay problema con eso? No, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptarse. Si yo me fuera a vivir no sé, a Huehuetoca, a Pasco, aunque estoy en el Estado de México, yo tendría que entender que la gente de ahí tiene otras celebraciones, que hay otras familias que ahí son importantes. ¿Por qué? Porque culturalmente el lugar da ciertas características. ¿De qué sirve esto al que está estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación? Que empiece a ver eso. Ahorita ustedes son alumnos, pero al rato, muy probablemente algunos de ustedes serán docentes, ¿sí? O investigadores de la educación, o editorialistas, no sé. Entonces, ahora van a tener al revés la situación. ¿Y qué nos lleva a esto? Bueno, que cuando tú tengas ese escenario, primero es muy importante que te adaptes al grupo y que logres que el grupo se adapte a ti para llevar algo que se llama convivencia y algunos hasta se atreven a decir empatía. Porque algo que nos pasa como seres humanos, que todos tenemos principios, valores diferentes. Entonces, los que se adaptan a estas cosas deberían de ser las mayorías. Entonces, cuando tú realices tu desempeño como licenciado en Ciencias de la Educación, pues difícilmente te dicen, a ver, ¿qué grupo quieres? ¿O en qué escuela quieres trabajar? Eso casi no pasa. La mayoría dice, ¿qué crees, Diana? Que hay una oportunidad en tal lugar. ¿Qué crees, Gaby? Hay una oportunidad con ese grupo. Y tú, en esa inquietud de trabajar o en ese gusto de trabajar, pues lo recibes, ¿no? Entonces, pareciera que un salón de clases es nada más, bueno, ya tengo el grupo, ya tengo los temas. No, muchachos, se trabajan muchas cuestiones que son propios de la naturaleza humana, ¿sí? Y los que fungen como administrativos tienen que atender ciertos asuntos dentro de cualquier escuela y los que fungen como igual. Entonces, nos damos cuenta con todo esto, que efectivamente todos en algún momento reflejamos parte de esa cultura, ¿no? De la que históricamente hemos venido siendo copartícipes, como por ejemplo aquí la vestimenta, ¿no? La forma de hablar, la forma de caminar, lo que nos gusta como diversión, etcétera. Aquí yo solamente les comparto que Sigmund Freud concibió la cultura como una fuente de insatisfacción. Él era muy, muy intenso en sus planteamientos. Y bueno, aquí nosotros tenemos el ejemplo de unas personas que están haciendo meditación, a lo mejor otros dirán que yoga, no sé, pero tienen una vestimenta semejante, el cabello, el corte de cabello semejante, y Habermas, que es un gran filósofo, dice que la cultura es dominante. Entonces, imagínense si eso lo llevamos a la educación. Dices, bueno, ¿y todo eso de qué me sirve en la educación? Bueno, pues que en cada uno de ustedes, muchachos, hay preceptos muy cimentados como parte de la cultura. Para algunos de ustedes la religión será algo importante e intocable. Para otros, a lo mejor algo muy importante, pues obviamente será su familia. Entonces, cuando tú tienes que llevar esto al terreno de la educación, otra vez lo que ha sido un común denominador en todas las diapositivas, solo piensa que debes de tener fuerte capacidad de adaptación para que puedas avanzar en esa sociedad y que puedas ayudar y esa sociedad a su vez te ayude. Entonces, esa es la parte que yo comento. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Aquí, bueno, como no escucho, yo sigo, Yo aquí y en las láminas que siguen solamente pongo algunos factores
que culturalmente se comparten, ¿no? Y que finalmente a veces nos han hecho parte de un grupo, y esto por supuesto que no está nada alejado ni peleado con la educación. Entonces, un primer elemento a través del cual nos adaptamos es el lenguaje, pero también el arte. Pero dentro de esa sociedad, muchachos, hay mitos. O sea, cuando aquí nos dice, bueno, por ejemplo, hace muchos años, y tal vez ustedes ya lo estén viendo en otro tópico, se pensaba que el derecho a la educación solamente era de la gente que tenía dinero, de la gente rica. Y así fue durante muchos años. Ajá. Ahora todavía muchos vivimos con mitos, ¿no? ¿Quieres que te vaya bien? Cómprate una pata de conejo. ¿Quieres que te vaya bien? Pon una herradura detrás de tu puerta. ¿Quieres? Y venimos con mitos. ¿Cuándo se inventaron? No lo sé. Pero hay muchas familias, grupos, personas que creen en eso y se adaptan a eso porque les funciona. ¿Está mal? No. Mientras algo te funcione, no está mal. Entonces, si estamos conociendo nosotros cómo también, y ese tipo de cosas se va transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos ha hecho para algunos sobrevivir como sociedad o entender este mundo tan cambiante, ¿no? Por ejemplo, la religión, los ritos, los tabúes que nosotros tenemos, ¿no? Me acordé ahorita de algo que hay personas que creen que los viernes, que si un viernes cae 13 o martes 13 es de mala suerte. Y una persona que era muy supersticioso en creer eso, dijo, no, siempre que salgo me pasa algo. Si viernes es 13 o martes es 13, siempre me pasa algo. Dijo, pues hoy no voy a salir y seguro me va a pasar algo. ¿Y qué creen? Que sí le pasó. No sé por qué, pero se le cayó el techo de su casa. Entonces, a ver si la superstición nos lleva a que las cosas se hagan, ¿no? Y sin necesidad de tener que estar ahí, haciendo conjeturas de que no. Yo creo que no es muy buena la superstición. Simplemente viernes 13 será como un lunes 12, un domingo 7, no sé, pero hay personas que sí se empecinan mucho en esta parte, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Me gustaría que alguien, aunque sea, dijera algo, por favor, de todo esto que está escuchando, que está leyendo, que está mirando. ¿Nada? ¿Alguna voz por ahí? Me gustaría. Ok, bueno. Si se deciden, me avisan, pero aquí estamos. Lo que vamos a encontrar aquí son a hombres que han hecho historia en la humanidad y, bueno, sus posturas sobre la explicación de la naturaleza humana. Y hay una serie de nombres y teorías de las cuales tampoco les voy a preguntar. Yo solo quiero que tengan el contexto porque estamos en una universidad y una universidad se cimenta sobre un marco teórico conceptual y un marco histórico en todos los temas que va a tener, porque ustedes se están formando como profesionistas. Si estuvieran estudiando un oficio, bueno, pues nada más te digo cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, ¿por qué? No sé, ¿para qué? Tampoco sé, solo apréndelo. Pero en una universidad tú tienes que tener todo y sobre todo la licenciatura, porque prácticamente la licenciatura representa la base sobre todo lo que va a ser tu formación profesional después. Obviamente es importante primaria, secundaria, pero ya en la universidad prácticamente es donde tú decides un perfil profesional del cual vas a vivir, ¿sí? Entonces, por eso a mí me gusta compartir estas cosas. Por ejemplo, ya habrán escuchado, fíjense, Aristóteles y Platón creían que las especies de nuestro planeta no habían sufrido cambios desde su origen. Obviamente eso no es cierto, porque todas las especies, de algún modo, externo u otras interno, pues sí han recibido cambios. La teoría creacionista dice que las especies aparecieron de manera espontánea o divina. La Biblia lo explica con la teoría creacionista, el Génesis, y ahí viene una explicación. Entonces nos damos cuenta que si la aparición de la especie humana ha tenido cambios
y que el ser humano ha sido tan capaz de venirse adaptando a esos cambios y de continuar su evolución y su desarrollo, eso también pasa en la educación, muchachos. Eso también pasa cuando nosotros estamos dentro de un escenario. Yo les decía hace un rato, ahorita ustedes son alumnos, bueno, a lo mejor algunos trabajan, porque luego sí hay sorpresas, ya dando clases en algún lado, ¿no? O en alguna escuela de administrativos. Pero ya cuando ustedes tengan el título de licenciados en Ciencias de la Educación, pues ustedes prácticamente estarían emprendiendo esta parte. Y nosotros cuando ya vamos estudiando, vamos viendo el acervo, que ya hay otras explicaciones para decir cómo el estudiante puede ir avanzando o puede ir evolucionando sobre todo parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez la teoría de la evolución, ya no la voy a abordar porque ya la pasé antes. Y hay una serie de teorías más, por eso yo les decía que sí me interesaría que de manera pausada ustedes los fueran explicando. Esto es un ejemplo de cómo el ser humano ha ido avanzando. Ahora no tenemos los mismos dientes, ni tampoco tenemos 5 dedos, y bueno, hace miles de años así fue. Y por ejemplo, la teoría del candelabro, que así se llama, parte de que el origen del ser humano es a nivel multirregional, y hay quienes le apuestan que el desarrollo de una persona también depende mucho del lugar donde estén. Y esta teoría, que es obviamente muy religiosa, la teoría del Edén, en donde se dice que, ahorita me acordé de Lila Downs, no sé si ustedes la ubican. Esta mujer dice parte que el origen de la vida, pero también eso lo dicen otras personas, no comenzó en Grecia, que realmente comenzó en África, y que desde África se tendría que empezar a estudiar cómo ha ido evolucionando y avanzando el hombre, o el ser humano, ¿no? Porque ya no solamente es el hombre, es también la mujer. Nada más que estas teorías o estos pensamientos se escribieron hace muchos años, cuando no había este asunto de género, cuando no había este asunto de la igualdad de derechos, y ustedes saben que por muchos años las mujeres no tenían el acceso a la educación, eran solamente un apoyo de los hombres, y bueno, tenían funciones domésticas. Eso pues definitivamente ya cambió. Aquí ustedes tienen otra vez los conceptos que vimos hace un rato, de que antes hablábamos de hominización, ahora hablábamos de humanización. No significa lo mismo, pero es una forma de ver cómo ha ido avanzando el ser humano. Y aquí lo que yo estoy cerrando con recordar algunos conceptos de cultura humana en este caso, y vemos que son, perdón, pero no me deja esto muy... la cultura humana son conjunto de informaciones adquiridas socialmente y transmitidas mediante el lenguaje, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que cómo el papel de la cultura en todo esto pues va tomando una situación muy interesante para la explicación también de los fenómenos educativos. Y aquí pues se cierra con estas dos que fueron el común denominador en todas estas diapositivas para la explicación del tema del día de hoy, y nos damos cuenta que en este caso que la cultura, la naturaleza humana, la biología humana insiste en esta parte adaptativa, la adaptación como algo primordial para que el ser humano pueda avanzar en sociedad. Y con esa parte estaríamos culminando esos temas. Aquí, si hay alguna duda, yo ya les dije desde cuándo, que puede ser por Classroom o atendida. Cuando yo abro sus tareas, ahí pueden poner. Yo tuve esta duda, me gustaría que lo comentara más, o yo pienso esto, porque a lo mejor ahorita pues, no les nace o no tienen la idea muy bien planteada. ¿Algún comentario? Bueno, a ver. En nuestro siguiente encuentro, vamos a empezar con los otros materiales, pero sí les pido mucho de favor que me los revisen. De tal modo que si alguien me dice, bueno, yo tengo una duda, ¿el etnocentrismo consiste en esto? Yo lo puedo entender en la educación así, o la otra, cuando hablamos de relativismo, en sí, ¿a qué nos referimos? Aquí hay un ejemplo que es pero yo tengo ¿estoy en lo correcto? Sí, eso nos ayudaría mucho para intercalar ideas, porque seguiríamos en ese.
Yo, porque es mi obligación además y lo hago con mucho gusto, yo preparé el tema en el orden que según deberíamos de ir, y yo preparé el tema sobre el espacio como agente educativo y el tiempo como factor clave para la educación. Yo lo voy a subir a su material para que por favor lo revisen, y cuando lleguemos a esa parte, si ustedes tienen dudas, pues me las hagan saber y yo con gusto comparto mi punto de vista o algún ejemplo, lo que ustedes ocupen. Entonces estaríamos viendo para la otra el etnocentrismo y toda esta parte de la axiología y ética y finalidades. Y ya en la otra nos vamos a ir así, y pues, ¿alguna duda, algún comentario? Bueno, a mí sí me gustaría que 2-3 minutos, son 10 para la hora, que sí me dijeran qué les parece toda esta temática. Ustedes tienen la gran oportunidad de estar llevando otras materias, tienen la gran oportunidad de ser de primer semestre. Ahorita es cuando ustedes llevan las materias más importantes que los está formando como licenciados en Ciencias de la Educación. ¿Cómo ven esta parte de los contenidos, de lo que he estado comentando hasta ahorita? Sí me gustaría escuchar al menos 2 opiniones, por favor. Le agradezco mucho, Liliana Arriaga. Lo voy a retomar el video que nos había dejado de Walter Kohan, que decía que para él tomó al autor que era Freire, y lo que nos está diciendo ahorita de la naturaleza. Ya no se te escucha, Liliana. A ver si le puedes mover a tu micrófono o algo. O si en lo que Liliana arregla eso, alguna otra persona que nos quiera regalar un comentario de cómo ve todo esto. ¿Ya me escucha, profesora? Ahora sí te escucho. Gracias. Que él decía que contaba 2 anécdotas, ¿no? Cuando decía que de pequeño su único instrumento que tenía era que sus papás con unas varitas le enseñaban a hacer en tierra las letras. Entonces él se tuvo que adaptar a esto, pero con el paso del tiempo fue evolucionando su conocimiento y entonces se tuvo que adaptar a otros medios. Entonces, lo que ahorita nos decía usted, que la naturaleza nos proporciona, a cada especie nos proporciona la biología, el equipamiento necesario para adaptarnos en donde vivimos. Entonces, yo tomé como, de ejemplo, a ese video que nos dejó de que viéramos. Ok. Muchas gracias, Liliana. Muy buen comentario, y como les dije, el centro ahorita de todo esto en la explicación es la capacidad del ser humano de adaptarse. Obviamente siempre y cuando esto no transgreda sus derechos, porque eso siempre, y sobre todo su vida, ¿no? Su dignidad como ser humano. ¿Alguna otra persona que me hiciera el honor de compartirnos su opinión, cómo ve todo esto, qué lectura le da? Yo, maestra. Muchas gracias. Es que igual, por ejemplo, yo me confundí ahorita un poco, porque vi el video, o sea, yo retomé el video y leí otra cosa. Yo leí lo de entonces como que me quedé pasmada ahorita con lo que como que apenas lo estoy digiriendo, ¿no? Pero igual acerca del video, y conforme ahorita que está explicando de la evolución humana, o sea, acerca de las diferentes teorías, ahí dice que, por ejemplo, el autor del video dice que el tiempo es muy importante, pero el tiempo actual, o sea, el presente, que por lo regular nosotros nos vamos viendo a lo que es el pasado o el futuro. O sea, por ejemplo, nosotros como futuros docentes, ¿no? Nos enfocamos más en el tiempo que damos la planeación para, en este caso, ¿no? Su planeación que está haciendo,
y cómo la va a tomar y el tiempo que le da a cada cosa. Pero lo que importa es el tiempo que te está dando presente. O sea, en este caso, que realmente entendamos lo que estemos viendo o no, conforme las teorías que se explicó. Creo que también eso es fundamental, porque ahorita nos estamos yendo atrás a lo que sucedió, o sea, los factores tanto biológicos como culturales que nosotros tenemos para aprender en conocimiento. Pero bueno, yo me quedo con esa parte que es fundamental entender el ahora, nada más estamos buscando en lo que falta. Anteriormente, ¿no? Usted nos decía que nos falta todavía un tema por ver, pero realmente nos estamos atorados en este momento en el tema actual. Entonces, yo creo que eso es fundamental para nosotros, todos como docentes, como profesores, tomen en cuenta eso. Sí, tiene razón. Y hay una cosa interesante, y con eso termino, que es una hora de clases que se convierte en realidad en 50 o menos. Entonces, ahorita porque además es un tema del que vamos a hablar, el tiempo, ¿no? Yo sería más feliz si tuviéramos 2 horas. A lo mejor, pero vaya, también somos respetuosos de los lineamientos y de todo, pero a veces dices, ay, ¿cómo el día no tiene el doble de horas, no? O sea, no tengo problema en que ya sea viernes, pero cómo no, al menos los viernes que tuvieran no 24, 48 horas. Y a veces, pues nos empecinamos porque las cosas pudieran tener más tiempo. Y todo esto, muchachos, nada más piensen en esto. Son teorías que justifican la existencia del ser humano. Y que son teorías que yo puedo usar para explicar fenómenos educativos. Si a mí me dicen, Ana María, ¿por qué Ana María Hernández Díaz reprueba mucho? Yo no la voy a castigar porque si no voy a hacer bajo la teoría evolucionista, bueno, ¿qué maestros ha tenido? ¿Cómo es su familia? Y ahí o sea, en ese momento sí es importante ir al pasado, porque a veces eso nos da, de hecho hay una frase que dice, ¿no? Es importante conocer el pasado para comprender el presente y saber qué avisoramos en el futuro. Entonces, yo les agradezco que hayan estado aquí. Les deseo que estén bien ustedes y sus seres queridos. Les pido que se cuiden mucho y nos estaremos viendo aquí el próximo sábado. Y por el día de hoy de mi parte es todo. Cuídense mucho y pues les mando un fuerte abrazo. Y gracias por su comprensión y su apoyo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos y cuídense. Hasta luego, mis gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego, cuídense.